Gloria al Señor Cristo. Cordial saludo para todos en el admirable nombre de nuestro gran Dios. Maravilloso es Él. Damos gracias a Dios por su inmensa bondad para con nosotros. Y en esta hora deseo muchas bendiciones del Señor Jesucristo para todos, a quienes constantemente estamos día a día llevando en oración a la presencia de Dios a todos nuestros hermanos allí en Copacabana y en todos los lugares de esta tierra. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, su iglesia los guarde en estos tiempos en su presencia. Hoy vamos a entrar en la palabra de Dios, esa palabra que es el pan, esa palabra que es vida. Alabanzas a Jesús. Y he tomado un tema que tiene como título: Jehová es único y más allá de la medida. El Salmo 147, verso 1 al 5 dice: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Alabanzas a Jesús. Quiero resaltar cómo para nosotros hay una medida. Nuestra vida siempre está dentro de una cápsula donde se mantiene en cierto modo encerrada. Y aunque nosotros queramos llegar muy lejos y el hombre quiera avanzar mucho, no obstante, como dice el apóstol Pablo, que Dios ha hecho el límite de nuestra habitación. El único que puede ir más allá de todo es Dios, porque Él está en todas las cosas, Él es omnipresente. Entonces nuestro Dios, que es maravilloso, que no solamente se contaría en espacio y por extensión, sino también por real, porque de Dios la esencia no consiste tanto en que sea uno, sino que Él es único. Grande es nuestro Señor y abundante en poder. Su comprensión está más allá de la medida. De hecho, a través de su propia revelación en este tiempo de gracia de sí mismo, podemos entender a Dios en parte, pero nunca podemos comprenderlo completamente, ni siquiera una sola de sus cualidades. Siempre habrá más de su sabiduría para entender más de su poder, más de su santidad, más de su amor. Nunca lo comprenderemos y nunca nos cansaremos de Él. A lo largo de toda la eternidad lo miraremos y nos maravillaremos del Creador y Rey de Reyes, infinito, creativo, maravilloso, singularmente justo, atemporalmente hermoso, inescrutablemente glorioso, infinitamente amoroso. Vemos frente a nosotros nuestros ojos todos unos cielos, de los cuales se habla dentro del conocimiento. Y hablamos de esos momentos íntimos con nuestro Dios, que es majestuoso, soberano en propósito, infinitamente poderoso y trascendente sobre todo lo que ha hecho. Dios es igualmente infinito en gracia y misericordia. Él sabe y se preocupa por todas nuestras necesidades. El Dios Todopoderoso, en su manifestación en carne, nos ofrece una oportunidad única y extraordinaria para elevarse por encima de las distracciones y las cargas de la vida, para tener un encuentro con Él y adorar a nuestro Creador, el Dios de este universo. Es necesario hacerlo. Hablar de todas estas bendiciones
Es como mirar en una caja de herramientas y una caja de joyas combinadas. Los cielos equipan e inspiran al alma a conocer y amar a Dios. Como bien el salmista siempre miraba y decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La cruz de Cristo y la vida del alma. En Hebreos capítulo 13, verso 10 al 15 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¡Qué maravilloso! La voluntad de Dios que nos fue encomendada a cada cristiano que fue puesto en esta tierra, que ha hecho Dios una obra maravillosa en nosotros, debemos observar con mucha atención y reverencia el camino de la doctrina, en el camino de la experiencia cristiana. Trascender a la adoración en espíritu y en verdad. Nuestro ser es el templo del Espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. O sea, la carne no perfecciona. La perfección la alcanzamos por el Espíritu, y en la vida del Espíritu andando por el Espíritu. En Cristo Jesús. El cuerpo es como el patio exterior. El alma es como el lugar santo. Y el Espíritu es como el lugar santísimo. O sea, hablando de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere hacer de nosotros su residencia. Alabanzas a Jesús. Dios empieza en nosotros por su Espíritu, para extenderse a través de todo nuestro ser. Allí, de donde parte el alma y el espíritu, es el lugar de encuentro, haciendo de nosotros su morada, su habitación. El Espíritu de Cristo busca aquilatar cada parte de nuestro ser consigo mismo. Alabanzas a Jesús. A su nombre sea la gloria. Se da inicio entonces de la obra del Espíritu, dándole forma a nuestra alma, y finalmente se manifiesta en las acciones en nuestro cuerpo. Para la regeneración de todo nuestro ser por su Espíritu. Esa regeneración se da por nuestra unión con Cristo y depende mucho de nuestra cooperación, porque Él no obliga. Por eso dice en Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ofreciéndonos a Él y dándole la oportunidad, Él se extenderá desde nuestro espíritu a nuestra alma para renovar todas las partes de nuestro ser. Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Alabanzas a Jesús. Esta es su obra transformadora. Entonces, la conversión es muy importante en la vida del creyente. A través de la transformación, la esencia misma del Dios vivo va llenando nuestra alma, nuestro propio ser. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosísimas y grandiosísimas promesas, para que por ellas fuisteis hechos partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces, cuando nuestra alma se transforma a la imagen del Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras decisiones siempre expresarán al Señor. 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Alabanzas a Jesús. La regeneración sí que es importante en la vida del creyente. Tito capítulo 3, verso 3 al 7. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndoos los unos a los otros. Entonces, mas cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. El primer paso de Dios, por lo tanto, es regenerar nuestro espíritu. Su segundo paso es transformar nuestra alma. Y finalmente el último paso es resucitar o transformar nuestro cuerpo en su segunda venida, en su llamamiento a la iglesia. El Señor entonces impregnará nuestro cuerpo y su gloria llenará todo nuestro ser. En ese momento, la voluntad de Dios que se nos encomendó se cumplirá plenamente. La regeneración es un lavamiento. Mucha atención. La regeneración es un lavamiento. ¿De qué nos lava el Espíritu Santo en la regeneración? Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros, de lo que tenemos que ser lavados en la regeneración. Si usted todavía anda por ahí odiando, no ha sido regenerado, está sucio todavía. Necesita ser lavado.
Dios en el lavamiento de la regeneración nos limpia de todas estas suciedades. En Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. No es una descripción de la creación material, es una descripción del corazón humano. Todas son maldades morales, no maldades físicas, porque necesitamos esta regeneración, es indispensable. Necesitamos la regeneración porque Dios no recibirá tales corazones en su nueva creación. Juan 3:3, bien lo dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y Juan 13:9 y 10. Dícele Simón Pedro cuando el Señor fue a lavar sus pies: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El lavado de la regeneración o el lavamiento del renacimiento. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 al 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba, y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Entonces la palabra de Dios es el agua del renacimiento. Este pensamiento incluye una comparación de las obras que fluyen de una vida salvada y las acciones cometidas antes de la salvación. Primera de Pedro 1, 11 y 12. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Tenemos que dejar los comportamientos y acciones de aquellos que no son salvos. O sea, usted puede tener acciones, conductas que pertenecen a los que no son salvos. Entonces son cosas que no nos pertenecen a nosotros los cristianos. Tito capítulo 3 verso 3 dice: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Obras, defectos, suciedades morales de las personas que no son salvas. Tito capítulo 3 verso 7. Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Cristo es la esperanza de gloria, es el misterio de Dios. Él comparte conmigo la plenitud de Dios y me trae a Dios. Él viene a mi vida para hacerme tener comunión con Dios en todos los sentidos, para que pueda compartir su gloriosa presencia. Cristo es la esperanza de gloria. Entonces,
en esa esperanza de gloria nos da la redención plena, la redención hasta nuestro cuerpo. Por su resurrección seré librado completamente y perfecto y hecho a su semejanza. Él viene a hacer que mi cuerpo sea glorioso y a quitar la muerte para siempre en victoria. Cristo es la esperanza de gloria. Él es mi historia. Su vida es mi experiencia, porque Él es uno conmigo. Él viene para llevarme a su gloriosa libertad. Quiere que esté con Él completamente, siempre estaré. Ahora, ¿qué dice el Señor a su discípulo? Alabanzas a Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Mateo capítulo 16, verso 21 al 25. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Alabanzas a Jesús. Entonces, aceptar la cruz que me corresponde, pero colocando nombres y apellidos, circunstancias, hechos. No una cruz idealista, sino la propia. Entonces, son pautas para una reflexión muy importante. Jesús recrimina a Pedro que interfiere entre él y la voluntad del Padre. Mucha atención, porque muchas veces hay cristianos que en lo que hacen intervienen entre el enviado y la voluntad de Dios. Un modo nítido de hacerle comprender que por encima de uno mismo está Dios. O sea, eso de uno mismo, que no es buscar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, no. Es que por encima de eso está en la voluntad de Dios. Esa es la que hay que hacer. Esa es la que tenemos que aprender a hacer. Y antes, al contrario, de eso que yo quiero y me parece, me tengo que despojar. Porque esos son mis harapos. El maestro prosigue diciendo que hay que aceptar la cruz para poder seguirlo. Y a no cometer el error de querer ganar la vida en este mundo, sino más bien la vida eterna. Aquí es donde vamos a tratar de centrarnos mucho para percibir esa voz del Espíritu. Tus pensamientos no son los de Dios. Una buena observación. ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Acordes al querer de Dios? ¿O acaso son pensamientos ajenos completamente a Él? Una buena oportunidad de revisar nuestros pensamientos a la luz de Dios, con serenidad, sin angustias innecesarias. Ir viendo todo aquello que no es conforme a su voluntad
y alejarlo de mi vida. Tenemos que conseguir esa identificación con Dios que nos hace merecedores de la gracia, en vez de apartarnos de Dios hacia nosotros mismos. Mucha atención, porque a veces pensamos que un cristiano se aparta de Dios cuando se va de la iglesia. No, hay cristianos que están en la iglesia, se apartaron de Dios y se fueron hacia ellos mismos. Entonces vamos a mirar unos aspectos. Primero, está el amor humano. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. ¿Cómo podemos discernir el espíritu del alma? ¿Cómo sabes cuando estás en el espíritu, cuando estás en tu alma? Voy a tomar la parte. O sea, no voy a aplicar aquí que andar en el espíritu y la carne, sino en el espíritu y el alma. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas en tu carne afecta a tu alma. Daña directamente a tu alma. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos en el espíritu o en el alma? ¿Y cómo identifico el punto de fuga? Mateo capítulo 10, versos 37 y 39 a 39 dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que hallara su vida la perderá. Y el que perdiera su vida por causa de mí, la hallará. Alabanzas a Jesús. Este es uno de los textos que pasamos por él de largo y no nos dedicamos a entenderlo, a discernir. La vida. Aquí en el texto griego es la misma palabra que para alma. Entonces tomamos la vida propia como alma. La toma de la cruz se refiere a nuestro amor humano por nuestros seres queridos. El amor humano es algo en nuestra alma y debe ser tratado con la cruz. Aquí es muy importante esto, de ese amor humano. El amor humano, que es lo que se manifiesta acá. Entonces, nosotros creemos que amamos mucho al papá, la mamá, los hijos. Pero ¿cómo los estamos amando? Dentro de la medida de nuestra vida. O sea, les voy a decir una frase, un adagio del pueblo, de la gente del vulgo, que es clásico, como para darle un tinte a este puntico. Hay quien dice y se inventó el proverbio que dice: porque te quiero te aporrio. Ese es el amor humano. Un amor mezclado con odio. Un amor mezclado con violencia. Un amor mezclado con injusticia. Ese es el amor humano. Entonces, por eso el Señor dice que el que ama más, sí, con ese amor. Porque si tú amas a Dios mayormente, entonces vas a aprender a amar a los tuyos con un verdadero amor. Entonces, el amor humano es algo en nuestra alma y debe ser tratado con la cruz de Cristo y nuestra propia cruz. Nuestro amor natural tiene que ser tratado por esa cruz. El Espíritu Santo nos dice que los esposos deben amar a sus esposas. Las esposas deben someterse a sus esposos. Los padres deben cuidar a sus hijos y los hijos deben honrar y respetar a sus padres. Pero todo esto debe estar en la vida de la resurrección, de una vida resucitada con Cristo. El afecto natural, el amor natural y las relaciones naturales tienen que ser cortadas con la cruz.
Después de ser tratados por la cruz, estaremos en el Espíritu, lo que significa que estaremos en la vida de resurrección. Colosenses 2:12 dice: sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él, por la fe de la operación de Dios, que le levantó de los muertos. Hay que vivir en la vida de resurrección, no en la vida natural, sino en la vida espiritual. Una prueba de cuánto se ha roto nuestra alma es cuánto ha tratado la cruz con nuestro amor y afecto natural. ¿Cómo aprender a aborrecer? Yo no sé si usted ya sabe aborrecer. Si ya aprendió a aborrecer. Sí, eso me parece chistoso, ¿no? Pero bueno. En Lucas capítulo 14, versos 26 y 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 y 27. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Y Romanos 8, 5 al 7. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que se ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes no son así. Bueno, al menos eso cree el apóstol y espera pues que ustedes no son así, que no seamos así. Segundo, el amor del mundo. En Lucas capítulo 9, verso 23 al 25. Entonces se dirigió a todos y les dijo: el que quiera ser mi discípulo debe olvidarse de sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué le sirve a alguno ganar al mundo entero si se destruye a sí mismo? Y Lucas 17, 32 y 33. Recuerden lo que le sucedió a la esposa de Lot. El que trata de conservar su vida, la perderá. El que la pierda, la conservará. Entonces, la vida, en el texto griego es la misma palabra para alma también. Estos pasajes muestran que el alma está muy involucrada con el amor del mundo. O sea, tu alma es experta en amar como ama el mundo. Renunciar al amor del mundo y las cosas mundanas significa que tenemos que lidiar con nuestras almas. Por lo tanto, estas dos cosas, y el amor del mundo y el alma, están relacionadas entre sí. Por eso habla y toma como esa figura la esposa de Lot. Es la historia de una esposa que amaba las cosas mundanas, apegada a Sodoma. El Señor dice que tenga cuidado. Si amas al mundo, perderás tu alma. Oiga, si amas al mundo, perderás tu alma.
Si amamos las cosas del mundo, perderemos nuestra alma en el mal sentido. Pero si renunciamos al amor del mundo, perderemos nuestra alma en el buen sentido. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. No amen al mundo ni lo que hay en él. El que ama al mundo no ama al Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo de poseer riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos y hermanas, abandonar el amor del mundo se constituye en una prueba para nuestra alma. Imagínense. 3. La vida natural. San Juan capítulo 12, versos 24 y 25. Es verdad que si un grano de trigo cae en tierra y no muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde. En cambio, quien desprecie su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. El alma tiene mucho que ver con la vida natural y las fuerzas naturales. Nuestra vida y fuerza natural tienen que ser tratadas perdiendo el alma. Oiga, para Dios, aquí con Dios, usted solo puede ganar perdiendo. O sea, la pierde el mundo y la gana Dios, o la pierde Dios y la gana el mundo. Cuando nuestra vida natural y nuestra fuerza mueren, al mundo, se rompe el vínculo de nuestra alma con el mundo. ¿Cómo se discierne la vida espiritual con la vida natural del alma? Simplemente llevando la cruz a la vida propia y poniéndonos bajo la muerte. Siempre hay que hacer eso, dar ese paso. El alma está engañada porque no parece pecaminosa. Mucha atención porque hay que detectar eso. Muchos creen que están muy bien porque no ven su alma pecaminosa o no les parece que sea pecaminosa. Y las cosas malas les parecen buenas. Y creen una mentira, creyendo que es una verdad. Por eso, en una ocasión le decía yo a un hermano, hermano, vea, pero entonces si yo puedo escuchar predicaciones de todas partes y de toda la gente, y entonces ¿por qué pueden ser denominaciones de pronto parecidas y esto y aquello? Y entonces le decía yo, vea, nosotros en la iglesia, desde el aspecto ministerial de la iglesia, nosotros confiamos en la palabra de Dios, pero no en el hombre. Puede ser muy buen predicador, pero si le falla a Dios, se derrumba el castillo. Le creemos a la palabra, no le creemos al hombre. Y oramos para que los predicadores de nuestra iglesia, Dios los guarde, para que no vayan a caer del camino. Porque la palabra de Dios es la única que permanece para siempre. Y tenemos la promesa de parte de Dios que el que haga su voluntad y obedece a su palabra, Dios también lo va a preservar a él. Por lo tanto, siempre debemos aprender a controlar el alma llevándola a la cruz. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tomemos como ejemplo, supongamos que estamos en comunión con un hermano. ¿Sí? ¿Cómo podemos discernir si nuestra relación es del espíritu o del alma? En esa relación tengo que estar crucificado con Cristo para ver claramente si estamos en el espíritu o en el alma. Una cosa es usted ver a Cristo desde abajo allá en esa cruz. Otra cosa es verlo
como lo estaban viendo los dos ladrones, que estaban ellos también crucificados con él. No debería decir, no estoy haciendo algo malo, porque tengo dudas de que esté haciendo bien. Entonces, que revisar, y hay que revisar esa relación. Recuerda que el ladrón que se convirtió en la cruz se convierte en una figura de nosotros hoy, crucificados juntamente con Cristo. Porque muchos creyentes están abajo, mirando a Cristo crucificado arriba, y no quieren estar crucificados también allá arriba. Claro, porque es que el dolor de la crucifixión, porque sabe, yo no sé si usted lo ha vivido, yo lo he vivido. Hermanos, cuando uno está crucificado con Cristo, realmente, cuando se llega a ese momento en que realmente lo está, usted siente unos dolores que no son del cuerpo. Usted siente muchas veces que el corazón se le va a partir en mil pedazos. Usted siente que el corazón le va a explotar. Porque usted siente que se le viene toda la adversidad en contra suya, se le viene toda una dificultad, pero usted tiene que seguir amando. Que usted no se puede vengar, que usted no puede reaccionar, no puede ser reactivo sino proactivo. Alabanzas a Jesús. La comunión es buena, pero tal comunión puede estar enteramente en el alma, amando al mundo. Hay creyentes que han caído de la gracia de Dios en el pecado. Y empezaron ¿cómo? En esa relación, que presuntamente empezó bien, pero no estaban crucificados. Era una relación solo de almas, pero no en el espíritu. Nunca revises el alma o el espíritu por el discernimiento del bien o del mal. Sí, que no, que es que vea que eso está mal, que aquello está bien, que esto otro es... No revises eso así. Porque no está solamente en un concepto. Puedes estar tan cerca de una relación que tengas cerca. Todo hay que revisarlo es si estás crucificado. Hermano, esto es fundamental. Este tipo de control solo nos pondrá en la oscuridad si solo miramos la cosa humanamente. Toma tu cruz y sígueme. No hay otra forma de controlar el alma y el espíritu sino en la cruz. La única forma de determinar si estamos en el alma o en el espíritu es verificando si ahora estamos crucificados. ¿Tengo algún elemento de mi propio interés o estoy centrado en mis actividades? ¿Se ha puesto la cruz en mi propio interés y egocentrismo? Compruébalo de esta manera. Todas las decisiones y todas las actividades deben ser controladas por la cruz, no por el estándar del bien y el mal. Muchos hacen bien, muchos hacen mal. Y hay cristianos que se ven haciendo cosas buenas, pero no están crucificados. Y con Cristo aquí la cosa es estar crucificado. En cada tema de conversación se ha tachado el yo. No analice considerando, ¿estoy en el espíritu o estoy en el alma? No, aquí es que estés crucificado. O sea, si usted quiere saber si realmente está andando en el espíritu, es porque está crucificado. ¿Por qué sé que estoy andando en el espíritu? Porque no soy capaz de caminar, porque estoy crucificado. Nos han puesto en la cruz. En otras palabras, nos hemos negado a nosotros mismos. Hemos tomado la cruz y seguimos al Señor en el espíritu. Cuando nos negamos a nosotros mismos al tomar la cruz, el Señor Jesucristo tendrá todo el terreno en nosotros. Y será entonces fácil para nosotros ir en pos de Él. Gálatas 5:24.
porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Y Colosenses 3, 1 al 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pero no olvides que para usted poder resucitar, tiene que morir. Hay quien quiere y pretende resurrección sin morir. El principio de la resurrección, Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. En nuestra unión con Cristo, en virtud de su muerte, debemos estar muertos al pecado. Muertos al pecado. Hay quien le dice al Señor: Señor, no, yo no aguanto más, Señor, quítame la vida, yo quiero estar muerto mejor. ¿Es que acaso es esa muerte? En virtud de su resurrección somos elevados a la vida espiritual. Por lo tanto, como Cristo ahora vive en el cielo, debemos vivir para el cielo y fijar allí nuestros afectos. El dilema de la vida cristiana. Porque es obvio, tú vives un dilema. Los cristianos vivimos nuestro dilema. Y los estudiosos de lejos nos ven, y para ellos, ¿qué dilema? Significa perplejidad para el historiador, disturbios para el ético y dolor para el creyente. Ese es nuestro dilema. Colosenses capítulo 1, versos 12 al 14. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Sin embargo, debido a que tenemos un cuerpo físico y sentimientos, seguimos siendo vulnerables a lo que se llama la era del mal presente. El Señor Jesucristo nos libra de este presente siglo malo, Gálatas 1, 3 y 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad del Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que nosotros no podíamos hacer, ya Cristo lo hizo por nosotros. Hoy nosotros debemos servirle con gratitud. Si hemos resucitado con Cristo y estamos buscando las cosas de arriba, nuestro desempeño de coincidir con esa vocación de fe debe ser algo claro y transparente. Aunque la vida cristiana parezca desconcertante para muchos, hay que convertirnos en lo que realmente somos. Si usted es cristiano, conviértase en un cristiano. Así son las cosas con Dios. El Señor Jesucristo es nuestra confianza y nuestra base para la esperanza, ya que también es la fuente del perdón y la fuerza renovadora, y aún para ayudarnos cuando somos débiles. La paradoja de la nueva vida. Hay cristianos con demasiada frecuencia que no coinciden como deben ser en una vida resucitada con Cristo.
Pero la paradoja, una vez atendida y aceptada, es fructífera y productiva. Y cada uno de nosotros, sudando y agotando cada nervio en el duro trabajo de la escalada en nuestra lucha contra la carne, para hacer morir las pasiones y deseos, podemos estar seguros que en medio de todo el Dios de paz nos dará siempre la paz interior que necesitamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 22 al 24: apartaos de toda especie del mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Así que, mis amados hermanos, no te quedes allí en tu cápsula, dando vueltas en tu pequeño espacio de vida. No, hay una puerta abierta y se llama Jesucristo. Sal por esa puerta. Sal por esa puerta. No te quedes encerrado entre las murallas de tu ciudad. Cuando Cristo salió fuera de la ciudad, porque el Calvario en ese tiempo estaba fuera de las murallas. Después fue que pasaron la muralla más allá para que el Calvario quedara dentro, porque se convirtió en un lugar turístico. Pero cuando Cristo padeció por nosotros, salió fuera de la ciudad. Salgamos a Él de nuestro encierro, de nuestro enclaustro, de todas nuestras cosas. Salgamos a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Dios de paz es con todos ustedes, y sea colmándoles de todas las bendiciones. El Señor Jesús le bendiga a todos. Aleluya.